Bueno, jóvenes, espero que se encuentren bien. Hasta aquí yo sé que van a haber algunas dudas. Los vamos a ir trabajando, pero vamos al tema número 4, que es flexión. Recordemos qué temas hemos visto. Número 1, vimos las nociones, todo en general, qué tipo de apoyos tenemos, qué tipo de cargas, reacciones y demás. El tema 2 fue el que incluso hicimos de práctica, que fue el de tracción y compresión. Solo que vimos la práctica bajo tracción. El tema número 3 fue corte, rigidez y cizalla. Y vamos al tema número 4, flexión. Un cuerpo va a trabajar en flexión cuando sus esfuerzos internos resistan una carga que tiende a doblarlo. Me van a decir, ¿y qué diferencia hay con el anterior? La diferencia que en el anterior estábamos viendo, estábamos evitando que este material se cortara. Aquí no, aquí vamos a ver que el material va a sufrir un doblez, va a tener una flexión, como su nombre lo dice, debido a la carga que le vamos a colocar. Por ejemplo, tenemos una tabla apoyada en dos puntos y cuando una persona pasa sobre esta, por ejemplo, un albañil pasa entre una tabla, esa tabla se flecta, se dobla hasta un punto. Si este doblez es mayor debido a la carga, pues se va a romper. Por otro lado, si por ejemplo nosotros tenemos una viga empotrada y en uno de los extremos se le aplica una carga, por ejemplo, un voladizo que tuviéramos, pues lo que vamos a tener igualmente es una flexión. No sé si alguien me puede apoyar a leer. Yo, Inge. Gracias, Fernando. Cuando la viga se dobla hacia abajo, las capas de arriba se acortan y las capas de abajo se alargan. Es decir, las de arriba trabajan a compresión y las de abajo a tracción. En medio de estas capas alargadas y acortadas tiene que existir una capa que ni se alargue ni se corte. Es la capa paso, entre la última que se alarga y la primera que se acorta. Esta capa se denomina fibra neutra. Gracias. Bueno, entonces, vamos a ver qué. Las fibras, ¿qué pasa? No solo con madera, cualquier tipo de material tiene a pasarle esto. Cuando le aplicamos una carga perpendicular a la posición, vamos a tener una flexión. Esta flexión va a generar entre las fibras una compresión en la parte superior y una tracción o tensión en la parte inferior. En la parte interior se está comprimiendo y por eso vemos arrugas cuando esto pasa. Y en la parte exterior se estira, por eso vemos estrías por la misma situación. Primero vamos a entender qué es la fuerza cortante y momento flector. Arlet, no sé si nos puedes hacer favor de leer. Sí, sí. Gracias. En el estudio de las vigas que están sometidas a flexión, aparecen dos esfuerzos internos característicos, el momento flector y la fuerza cortante. Siguiendo un ejemplo, se intentará explicar en qué consiste el momento flector y la fuerza cortante. La viga de la imagen está apoyada en dos puntos y tiene aplicada una carga puntual de valor P1. Por la acción de la carga, la viga se dobla como se puede apreciar en la imagen. Gracias. Bueno, aquí estamos viendo precisamente la fuerza cortante, que es la fuerza que está aplicándose en P1, y podemos ver el momento flector. Estamos viendo cómo se flexiona la madera. Estamos viendo aquí una deformación dentro del elemento. Cómo se tiene que doblar la madera sin llegar a cortarse. Por supuesto, esto pasa porque tenemos o está apoyada por dos puntos. Podemos darnos cuenta a continuación que la viga se puede cortar por dos puntos, por A y por B, como se puede ver en la imagen derecha. Si aislamos el elemento AB, que es el más central, la fuerza 1 sobre este elemento debe equilibrarse con las fuerzas internas que aparecen en A y B, es decir, está empujando hacia abajo A y B y aquí deben de haber fuerzas internas para equilibrarlo. Por el principio de corte, esos esfuerzos internos que aparecen en A y B son iguales y de sentido contrario a los que van a estar apareciendo entre A', B'. Es decir, mientras que AB intenta regresar, ¿qué está haciendo A? La parte inversa. Por eso, en cierta manera, vamos a encontrar nosotros el corte. Lo mismo que pasaba con el corte, pero aquí no estamos llegando a la parte de corte, nos estamos quedando en la parte anterior.
Solo estamos viendo la flexión sin llegar a cortarlo completamente. En el caso de esta flexión, vamos a ver que van a existir momentos internos que se conocen como fuerza cortante Q. Y también van a haber momentos flectores que se va a denotar con la letra M. Estos dos, aunque no lo crean, ya lo hemos visto en estática. Hemos sido bastante claros en problemas de este tipo y los vamos a ir conociendo para su estudio. Vamos a ver que vamos a tener cortantes. Tenemos 4 cortantes: la Q en A, la Q en B, la Q en A' y la Q en B'. Tenemos momentos de rotación o momentos flectores en A, en B, en A' y en B'. Por eso es que para poder estudiar una viga, vamos a realizar la siguiente metodología. Vamos a revisar los siguientes 7 puntos. Aquí se perdió por ahí. No, así están. Aquí está mi numeración. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pasos para determinar los pasos para resolver una viga. Jóvenes, ¿sí recuerdan el semestre pasado cuando vimos estos problemas? Sí, era lo de como la carga distribuida y la carga puntual, ¿no? Exactamente. Aquí tenemos una carga puntual. También existen problemas cuando tenemos una carga distribuida. Bueno, vamos entonces. Paso número 1. Aislar la viga. Lo primero que vamos a ver es aislar la viga y únicamente pensar en las cargas que va a estar soportando. Paso número 2. Determinar los tramos en que va a existir el esfuerzo cortante y el momento flector. ¿Cuántas Q y cuántos momentos vamos a tener? Paso número 3. Hacer un corte en cada uno de los tramos para tener referencia qué cortantes y qué momentos vamos a tener. Paso número 4, calcular las cortantes y 5, calcular los momentos de flexión. Por último, vamos a dibujar el diagrama tanto de esfuerzos cortantes como de esfuerzos flectores. Y van a decir, pero creo que esto ya lo hicimos. Claro, ya lo habíamos hecho. En primer lugar, pues aislamos la viga, como lo podemos ver. En primer lugar, tenemos una viga. Aquí lo podemos observar. Para ello se eliminan sus ligaduras, es decir, no tenemos en cuenta los apoyos, empotamientos, etcétera, y únicamente se colocan las reacciones correspondientes a la ligadura. En este caso, únicamente la carga P1. Y después se aplica el principio de equilibrio y se calcula el valor de las reacciones. Recordemos el principio de equilibrio. Existen dos: traslacional y rotacional. El traslacional es principio de equilibrio traslacional o de traslación y de rotación. El primero, sumatoria de fuerzas en X, Y o Z, debe ser 0. Y en el segundo, la sumatoria de momentos también nos debe dar 0. Bueno, y vamos a calcular a partir de esto tanto reacciones como valores de momento. Paso número 2, dividir la viga en tramos. ¿Cuántos tramos vamos a dividirla? Angie, no sé si me puede hacer favor de leer las dos partes de lectura que tiene la diapositiva. Por favor. A partir de donde dice para determinar los tramos. Sí, y después un tramo, por favor. Ok. Un tramo es una longitud de viga que se encuentra entre dos puntos de aplicación de carga exteriores o reacciones. Y punto 1. Para determinar los tramos en que se van a dividir la viga, hay que tener en cuenta dónde están colocadas las cargas. Y el siguiente punto, en cada tramo la ley que determina el valor del esfuerzo cortante y momento flector será la misma ley en todo el tramo. Esa ley cambiará en el siguiente tramo para la acción de una carga exterior o reacción. Gracias. En este problema tenemos dos tramos. El tramo desde la reacción en A hasta la carga 1 y de la carga 1 o P1 a la reacción en B. Dos tramos vamos a tener. Ahí está. Después de tener claro
los tramos que vamos a tener y cómo los vamos a trabajar, ahora viene precisamente el corte en tramos. Vamos a tener en cuenta cómo va a reaccionar cada uno de estos. Tenemos 2 cortes que corresponden a esta posición que tenemos y vamos a ver su reacción. Cristian, no sé si nos haces favor de leer 2.3. Voy, El corte se realizará para poder calcular las leyes del momento flector y el esfuerzo cortante, que son esfuerzos internos que se producen en la viga, en función de la longitud del tramo. Siempre se debe escoger un apoyo de referencia, sin importar cuál, y mantener esa referencia durante todo el cálculo. Como no se sabe la distancia a la que se realiza el corte, la denominaremos X y de este modo se obtendrá la ley de la fuerza cortante y el momento flector en función de X. Gracias. Entonces, como lo podemos ver, la carga 1 puede generar 2 cortantes en las 2 posiciones y por eso la flexión va a existir dentro de la viga. Vamos a aplicar el esfuerzo, ahora sí que la ley de esfuerzos para determinar las cortantes, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Por eso es que lo tuvimos que dividir el tramo en 2 partes, tanto en 1 como en 2. Y aplicamos aquí el principio de equilibrio de traslación, sumatoria de fuerzas en X, Y y Z igual a 0. Después vamos al segundo punto, cuando sacamos la ley de esfuerzos por flexión. Aquí vamos a aplicar el principio de equilibrio de rotación. Momento 1, momento 2, en el tramo 1 y en el tramo 2. Vamos a ver qué pasa con cada una de las partes de nuestra viga y cómo esto va a determinar nuestra flexión y el trabajo que va a tener nuestra viga. Para ambos casos, si se dan cuenta, dice, cada tramo debe cumplir el principio de homogeneidad e isotropía. ¿Qué significa? Debe ser del mismo material y homogéneo en su tamaño, porque no es lo mismo tener un material homogéneo a tener un material que varía. Si tenemos diferentes medidas, eso por supuesto que va a cambiar la forma y trabajo de nuestra viga. Paso número 6, diagrama de esfuerzos flectores. Pues vamos a ver precisamente qué va a pasar con los esfuerzos. Vamos a dibujar los diagramas de las cargas que vamos a tener en este caso y después vamos a trabajar, perdón, aquí error mío aquí en la diapositiva, aquí son esfuerzos cortantes. Ahorita lo voy a cambiar para que los pueda subir. Diagrama de esfuerzos cortantes en Q1 y Q2. Recuerden, jóvenes, que tenemos que ver al principio aquí que teníamos, y esto ya lo habíamos visto, la reacción en A. Teníamos la carga en reacción en A, todo el valor de la reacción en A, hacia arriba. Llegábamos al punto donde estaba la carga 1. Con la carga 1 bajábamos hasta donde estaba la posición y seguíamos avanzando constante porque es una carga puntual y tenemos la reacción en B. No sé, jóvenes, si recuerdan este tipo de gráficas el semestre pasado. Sí. Ok, vamos ahora con el diagrama de esfuerzos flectores. Ahora sí es flector. Es el diagrama donde se representan precisamente esos esfuerzos, a diferencia del anterior, que son según donde van apareciendo las cargas. Aquí va a depender directamente de la flexión y nos permite conocer el punto máximo y el mayor valor de la flexión. Va a depender mucho del tipo de carga que tengamos, sea puntual o sea distribuida, qué tipo de figura vamos a tener, tanto en este caso como en este otro caso. Para tener más claro este tipo de esfuerzos, vamos a ver unos cuantos videos sobre los ensayos de flexión en algunas barras.
¿Se acuerdan, jóvenes, que en la práctica yo les platicaba de un micrómetro? Este es el micrómetro, funciona con un tambor, con una pequeña perilla y permite tener mucho mejor calibración que incluso el vernier. Con este sí se puede medir el espesor o el diámetro de un cabello. No sé, jóvenes, si hasta acá alguien tenga alguna pregunta o dudas sobre cómo es la flexión. No, no, de mi parte, no, me quedo más o menos entendido. Vamos a ver la misma prueba, solo la diferencia el día de hoy en esta parte, una barra de concreto, la que se va a poner a flexión. Y vamos a ver cómo la diferencia entre los materiales afecta mucho al tipo, a lo que pueda soportar en cada tipo de cuerpo. Podemos observar en el video cómo la barra de concreto no está preparada para soportar grandes cargas bajo flexión, como lo pudimos ver incluso en la diapositiva de corte. Y precisamente rápidamente, al no tener flexión, lo que tiene es corte. Al no tener flexión, rápidamente tiene corte y con una cantidad se rompe fácilmente. Por eso es que el concreto se vuelve concreto armado, es decir, le ponemos una barra de acero o una armadura de acero para que tenga una flexión y no sea tan fácil de romperse como en este caso. Esta es prácticamente la segunda práctica que tendríamos. Les voy a pedir que realicen, ya preparados para una fecha posterior, una pequeña barra de concreto con una cantidad de dosificación muy parecida a 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Les voy a dar qué dosificación debe llevar, tanto en arena, cemento, agua, para poderlo lograr y hacer la misma, pero con un armado. Es decir, ponerle aquí su armado de acero para que vean qué diferencia existe entre cuando tiene armado a cuando no tiene. Es decir, cuando tiene un alma de acero o cuando únicamente estamos el concreto puro. Y pues vamos a ver aquí dos pruebas de flexión, una en madera y una en acero, cómo trabajan cada una de ellas.
Se muestra una probeta de madera no estandarizada para flexión, a la que se le toma la longitud total, de la que se deriva el claro o luz, distancia entre apoyos, que es el 80 u 85% de la longitud total. También se mide entre caras radiales y caras tangenciales. Luego la probeta se monta en la máquina universal, entre los apoyos, con la distancia ya calibrada. Inmediatamente se empieza a ponerle la carga hasta que se dé la fractura, graficando este evento. Luego de fracturada la probeta, se observa el tipo de falla, que comúnmente puede ser por rajadura, que es el que se da paralelo a las fibras. Esta se analiza conjuntamente con la gráfica para así hallar los parámetros requeridos, como módulo de elasticidad, resistencia a la flexión, entre otros. Posteriormente, fallaremos una probeta de fundición gris, que está normalizada de acuerdo a la norma ASTM A448, a la cual le medimos el diámetro únicamente, ya que el claro está preestablecido según la norma, 305 milímetros. La ponemos en la máquina entre los apoyos con la distancia ya calibrada. La distancia que se tiene es un pie, 30.48 centímetros para ser exactos. Es una medida estandarizada entre la medida entre sistema inglés y sistema internacional. Luego le aplicamos la carga hasta que se dé la fractura, graficando el evento. Como en el caso anterior, también se analiza la gráfica para calcular los parámetros solicitados y se observa el tipo de falla, la cual es plana, porque la fundición gris es un material frágil.